Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos ya en las últimas dos clases. Esta es la clase 17 del módulo 4. La idea en esta clase es que veamos la evaluación energética que nos puede dar el programa. Para eso necesitamos armar zonas, ¿sí? Zonas que nos permiten calcular el volumen de cada espacio y asignarle después a los bloques térmicos que nos pide el programa cada zona que nosotros armamos. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es venirnos a la herramienta zona, que está acá, y determinar las zonas que nosotros queremos dentro del proyecto, que queramos incluir dentro de nuestro balance térmico o nuestro informe de evaluación energética. Para eso tenemos varias formas, ¿se acuerdan? Para armar las zonas, ya sea punto a punto o haciendo un clic en algún lugar para que nos tome todo el contorno interno. Pero como en este caso nosotros ya tenemos muchos muros dentro de la casa y del proyecto, estaría bueno no ir haciendo punto a punto porque va a ir tomando por ahí imperfecciones del proyecto que no queremos. Así que lo ideal sería hacerlo punto a punto con esta herramienta de acá. Para la evaluación energética de esta vivienda vamos a tomar dos grandes zonas. No vamos a hacer una zonificación parcial, ya que lo que nosotros queremos es identificar el proyecto como dos bloques térmicos grandes, a los cuales se los va a tratar de igual manera. O sea, todos van a iluminar, todos van a ventilar, y todos van a estar calefaccionados de la misma forma, ¿sí? Así que para eso lo que vamos a hacer es ir marcando la zona punto a punto y arrancamos. Bien, vamos internamente marcando todos los puntos que a nosotros nos interesan dentro del edificio. Cuando tenemos estos casos así, lo que podemos hacer es evitar venir hasta la puerta y dar la vuelta y simplemente cortar acá y hacer así. Entonces ya ahí vamos a reducir la trama de esta zona sin tantos puntos intermedios. Acá lo mismo, podemos venirnos hasta acá. Ahí sí podemos venirnos a hacer así porque esto llega hasta el piso y por ahí nos interesa de que lo tome como tal. ¿Sí? Hasta acá y cerramos en ese punto. Una vez que marcamos todo, nos dice que elijamos un punto para colocar la etiqueta. ¿Sí? Colocamos la etiqueta y ahí tenemos nuestra zona. Ahí nos está marcando sería la superficie en metros cuadrados de nuestra zona y la altura. La altura del espacio, ¿no? 3 metros. Que en realidad nuestro espacio ahí es menos. ¿Por qué? Porque tenemos un cielo raso. Así que eso lo podríamos cambiar. Bien. Con Tab y la barra espaciadora voy a elegir la zona. A esto lo voy a poner dentro de la capa. Sí, está bien. Zonas individuales está bien. Le puedo cambiar el color también, pero en este caso no lo veo porque hay una trama envolvente en el forjado que no me permite ver la zona. Pero si yo veo la etiqueta con eso es suficiente, obviamente tengo que saber al tocar la zona que me está cubriendo todo lo que yo quiero. Ahí le puedo cambiar el nombre, por ejemplo le puedo decir que esta es planta baja para poder después identificarlo dentro de mi bloque térmico. Acá le voy a poner un número, le voy a poner 1, que es mi zona 1. Y lo vamos a dejar ahí por ahora para ir probando, ¿no? Entonces tenemos nuestra zona ahí, subimos un nivel y acá hacemos otra más. Voy a arrancar el punto conocido. Ahí me vengo acá. Sí, estoy haciendo también el mismo dibujo de la planta baja, haciendo coincidir los puntos internos. Elijo mi lugar. En este caso, como no tengo una trama envolvente en mi losa, la zona quedó dibujada, ¿no? Entonces la voy a elegir. Zona. Y le pongo planta alta. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos. En promedio me marcó 2,80 m, pero acá tenemos más porque nuestro techo es más alto y todo. Así que lo vamos a dejar así, no pasa nada. Bien. Acá no se ve la zona porque tenemos una trama que nos está tapando, pero si ustedes eligen la zona van a ver que se pinta todo, ¿no? Eso siempre corrobórenlo. Bueno, una vez que tenemos las zonas seleccionadas, armadas en nuestra planta,
tenemos que venir acá donde dice diseño, evaluación de energía, y venimos acá, revisión del modelo de energía. Una vez que estamos aquí, vamos a ver que nos pone un bloque térmico de ejemplo. El bloque térmico es una entidad dentro de ArchiCAD que me va a juntar las zonas que yo quiero calcular térmicamente. O sea, yo ahí le voy a sumar a ese bloque térmico las zonas, ¿sí?, que yo tengo dentro de mi proyecto, las cuales comparten ciertas características. Como yo tengo dos zonas nada más, voy a necesitar dos bloques térmicos, ¿sí? Uno se podría llamar planta alta en coincidencia con la zona y planta baja en coincidencia con la zona. Entonces a este, por ejemplo, le puedo poner planta baja, ¿sí? Y tengo que armar otro más, otro bloque térmico que se llame planta alta. ¿Sí? Entonces tenemos dos bloques térmicos coincidentes con los nombres de zona. ¿Qué podemos haber hecho acá también? Por ejemplo, podríamos tener un bloque térmico que diga planta baja y adentro de ese bloque térmico varias zonas. Living, comedor, cochera, estudio, hall, y voy como desmembrando las zonas por cada uno de los espacios. ¿Por qué? Porque por ahí cada zona tiene sus características. En este caso todas van a compartir las mismas propiedades. Bien, lo mismo pasaría con planta alta. Bueno, ¿qué tengo que hacer con cada uno de estos bloques? Sumarle una zona. Entonces para eso vengo a este botón que dice añadir zona y le sumo a la planta baja la zona de planta baja, le digo OK, y a la planta alta le sumo una zona de planta alta. OK, entonces nos queda este árbol así, armado, para que podamos después a cada bloque térmico darle su definición. ¿Qué le tengo que decir al bloque térmico? Le tengo que decir cómo se comporta. Entonces selecciono el bloque térmico y me vengo aquí, donde dice perfil de operación. Y el perfil de operación tiene sus características. Por ejemplo, cantidad de personas que lo habitan, la energía que consume, las luces que tiene. O sea, le voy poniendo como características a ese bloque térmico. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar en este caso residencial como ejemplo. Y para ver qué tiene, tengo que venir aquí. Acá abajo dice perfiles de operación. Y dentro de residencial, acá me dice qué nivel de ocupación tiene. Esta ocupación la puedo editar desde acá, ¿sí? En donde me dice que es muy probable que estemos ocupando la vivienda mucho tiempo, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, que es el momento que por ahí nos empezamos a levantar, a despertar para irnos a trabajar. En promedio todos los días, ¿no? También le puedo decir, por ejemplo, qué temperatura interna quiero tener, cuál es el mínimo y el máximo, qué ganancia tengo por los habitantes, ¿sí? En lo que es el calor, cuánto calor emite, ¿sí?, cada habitante. En iluminación, qué tipo de iluminación tengo, puede ser iluminación LED, por ejemplo. Y equipamiento, ¿no? Si tuviéramos que hacer un promedio del cálculo que emiten los equipos que tengo, que eso generalmente lo vemos en la etiqueta que tienen todos los electrodomésticos de A, B, C, para ver el consumo. Y podemos definir los horarios, decir, bueno, en promedio estoy, por ejemplo, no sé, hasta las 18 o en este horario, ¿no? Ahí, en promedio, adentro de la casa. Y le damos OK. Acá nos dice, ¿y qué fechas? ¿Todo el año? Y podríamos decirle que sí, para una residencia. Y la recurrencia, si es cada día o solamente los días de semana o solo los fines de semana o una mezcla de todos. En este caso, cada día. Entonces ahí editamos cómo se comporta ese perfil, ¿no? Para ese, ¿cómo es? Bloque térmico. Le damos OK. Y a este le vamos a decir lo mismo, residencial. Entonces ya ahí tenemos definido cómo nosotros necesitamos que se comporte térmicamente el edificio. Acá en esta solapita y en esta solapa, lo que nos va a aparecer, ¿sí? Ahora tenemos que actualizar las zonas, pero lo que nos va a aparecer es todo lo que compone la zona. Si yo le pongo actualizar, fíjense que acá ya se me despliega el menú y puedo ir viendo todo lo que componen esa zona. Los componen los muros y el forjado, en el caso de la planta baja, ¿sí?
Y en el caso de la planta alta también muros, todos muros. Y en este caso, en las aberturas lo mismo, cuántas puertas tengo, cuántas ventanas tengo, ¿sí? Son la envolvente de nuestras zonas, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa más tengo que configurar? Que es fundamental. Tenemos que configurar el perfil del clima, ¿sí? Nosotros tenemos que definir el entorno, el clima, los sistemas de construcción, que son como calefacción o como ventilo, ¿sí? Los factores de origen de la energía, el costo de energía, ¿sí? Estas son cosas que vamos a configurar ahora, muy rápidas de hacer. Y empecemos, por ejemplo, con el entorno. El entorno, en este caso, yo le di un entorno en Río Grande. Fíjense que acá le pude poner un perfil climático de Río Grande, que eso lo podemos buscar en una página web, que ahora les voy a pasar el dato, para poder bajar un archivito y que ese archivo lo podamos abrir desde acá, ¿sí? Desde explorar, y podamos tener un perfil del clima de los últimos años, ¿sí? Nunca está súper actualizado, por ejemplo de Ushuaia tengo hasta el 2023 y de Río Grande hasta el 2018, pero nos va dando una aproximación y un perfil bastante largo, porque es el 2004 al 2018, un montón de datos que hace promedios, y nosotros los podemos poner acá. Las coordenadas están en base, en este caso en base al punto de medición, o sea, si esto se midió en el aeropuerto, por ejemplo, o en otro lado de Río Grande, bueno, nos va a tomar esas coordenadas como para calcular la parte del clima. No tienen nada que ver con las coordenadas de ubicación precisa del edificio. Si en este caso nos hace coincidir eso, de hecho nos tira un error o una advertencia, ¿no? De que por ahí no coincide la ubicación del edificio en Río Grande con la parcela justa versus la ubicación de la toma de datos. Pero no pasa nada porque en este caso es lo mismo. Después lo que nos piden, por ejemplo, es a qué altura estamos, o sea, dentro de la Tierra, ¿no? Del planeta. Si el proyecto está apoyado en cero, si está a cuántos metros sobre el nivel del mar. Ahí podemos nosotros darle la altitud que nosotros querramos. En este caso estamos a nivel cero porque estamos casi a nivel del mar. Después, ¿qué tipo de suelo tengo? Puedo elegir arena, grava, roca, piedras, ¿sí? Yo dejé arena, podría dejar grava, ¿sí? Que es una piedra. ¿Y qué tengo alrededor? En mi caso, bueno, en este ejemplo, solo jardín, no tengo nada, no tengo edificios, nada, no tengo un frente pavimentado ni nada, simplemente jardín. Podría darle una reflectancia del suelo, o sea, de cómo refleja la luz del sol. Y después voy a, por ejemplo, la protección del viento. Yo, pensando que esto está en Río Grande, no tengo mucha protección del viento, pero podría llegar a decir que por ahí algo de protección tengo de alguna de las coordenadas. Sí, bueno, por ejemplo, no sé, me imagino que desde el este podría estar protegido con un edificio, o del sureste con otro edificio, o parcialmente protegido o protegido. Entonces va cambiando, fíjense, a lo rojo de protección nos los va cambiando dependiendo de lo que nosotros pongamos acá. Pero ¿qué pasa? Nuestro viento en Río Grande viene del oeste, así que yo lo tenga protegido de este lado no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero por lo menos vamos tirándole datos al proyecto. Le doy OK. Y después el sombreado horizontal tiene que ver con lo que yo tenga al costado. Podría tener un edificio, podría tener árboles, podría tener alguna construcción o lo que sea que me tapa o no el sol, ¿sí? Yo en mi caso no tengo nada, pero podríamos suponer que desde el sur por ahí tenemos algo, ¿no? Algo medio. Le damos OK, y definimos, por ejemplo, bueno, los datos de clima parecido al que vimos recién, lo abrimos desde el otro menú, pero acá podemos decir si tenemos un clima seco, húmedo, acá generalmente es seco. La temperatura del aire, podemos elegir obviamente los grados para el informe. Acá lo que vamos a ver en realidad es todo el informe climatológico que nos bajamos de internet, ¿sí? Estos son datos que no podemos manejar. Le damos OK. Después sistema de construcción. Los sistemas de construcción en este caso están armados, los puedo editar, le puedo sumar, ¿sí? Pero para nuestro caso podemos decir de que nuestra caldera es de gas, ¿sí? Y que tenemos ventilación natural.
no mucho más que eso. O sea, no tengo otra. Podría decir que tengo un sistema de suministro de aire fresco, pero en realidad en mi casa yo abro la ventana y ventilo y, perdón, calefacciono con la caldera. Entonces esas son las situaciones que puedo tener y puedo editar, decir, bueno, la caldera molar, ¿de dónde? Eh, a ver, ¿cómo se nutre de gas? ¿Mm? ¿Y qué sistema tiene? ¿Será un central? ¿Sí? Es un horno caldera, digo, es como un subtipo también, le podría decir que tenga horno y caldera. Acá le puedo poner cuánto consume, ¿sí? Empiezo a definir mi equipo, cuánto tira, cuánta temperatura tengo de agua de entrada. Por ejemplo, acá en Río Grande suele entrar con 4 grados el agua, invierno y verano, pero ahí en invierno un poquito más fría. Y cuánto sale, con qué temperatura sale de la caldera el agua caliente, ¿no? Entonces le digo ok. Sí, ok, perdón, ahí está. Y después los factores de origen de energía. Nuestra energía viene del gas. En nuestro caso viene todo del gas. Se corta el gas, se corta la luz y se corta el agua. Así de simple. Así que todo gas. Después, ¿cuánto cuesta la energía? Y ahí sí le podemos dar algunos parámetros. Yo no tengo esos parámetros en mi cabeza, pero acá podemos poner la moneda en pesos y acá poner datos que tienen que ver con cuánto vale el metro cúbico de gas, cuánto vale el kilowatt de energía, ¿sí? Eso lo podemos sacar de las facturas, pero por lo menos vamos poniendo valores. Una vez que tenemos eso, cada tanto, ¿qué hago yo? Reviso esto y actualizo la zona, porque a veces nos da error. Y le damos acá abajo a empezar simulación de energía, le damos continuar, le damos continuar, y ahí nos va a generar un informe, ¿sí? Ahí está analizando el modelo, nos muestra su progreso y nos va a lanzar un informe en donde nos va a dar datos sobre los consumos de energía, sobre las cuestiones climatológicas, ¿sí? Pero no nos va a dar recomendaciones. Acá no nos dice deberías poner una ventana a tal lugar, o deberías cerrar tal o cual pared, o deberías cambiar. No, acá nos está dando un informe. Lo ideal para esto es que esto se lo vea una persona especialista y nos diga, che, acá, fíjate, reforza esto, cambia tu sistema de calefacción o reforzarlo con tal, abrí más ventanas, orientar el edificio de tal forma. O sea, ¿por qué? Porque él va a poder, o esta persona va a poder realmente leer esto con ojos de expertos. Yo la verdad que lo veo y veo obviamente consumos, veo emisiones, pero yo no sé si está bien o está mal, no soy un experto. Pero por lo menos con el programa podemos ir acercándonos a una realidad. Ahí le podemos poner guardar PDF y nos guarda el informe en nuestra carpeta. Podemos guardarlo en el escritorio, por ejemplo, informe de evaluación, ponemos guardar y nos genera un PDF que después podemos compartir. Otra herramienta importante que tiene esta opción de evaluación de energía tiene que ver con el perfil que se puede sacar para armar una simulación de puente térmico. Para eso nosotros tenemos que generar un corte, ¿sí? Vamos a generar un corte exclusivo para eso, no vamos a usar un corte existente para poder hacerlo más preciso. ¿Qué significa? Yo necesito un pedacito nomás de la casa, no necesito cortar toda la casa de punta a punta. Yo con que tenga un lugar específico, por ejemplo, puedo elegir acá, hacer un corte muy, muy chiquito y abrirlo para después generar un detalle. Acá en este corte que tengo dibujado, yo necesito que esto quede en su real expresión. ¿Qué significa? No tiene que haber sobreescrituras gráficas, o sea, yo le debería sacar las sobreescrituras gráficas y dejarlo como está naturalmente. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando nosotros hagamos el detalle para poder armar el perfil, nos muestre los materiales de construcción tales cuales son, porque esos materiales tienen propiedades. Entonces, para eso, lo que hago es sacarle las sobreescrituras y dejarlo como está y como viene naturalmente el programa. Por eso nunca hay que perderlo esto. No se pierde igual, sacar las sobreescrituras y listo. Y también hay que sacarle a los cortes, si por ejemplo tuvieran, vamos a ver desde las definiciones de la sección, si tuvieran por ejemplo
esta opción que dice plumas de corte uniformes o plumas no cortadas uniformes. Con eso ven que cambia también cómo se grafica el corte. Y yo lo que necesito es que esté como viene de fábrica, ¿no? Así que eso también, si estuviera así, lo tengo que sacar. Por eso hago un corte especial para esto, no hago un corte, no uso un corte ya configurado para no estar desconfigurándolo o sacándole las propiedades de visualización que ya tiene. Entonces, un corte nuevo que quede como viene de fábrica el programa, y lo que tenemos que hacer en base a este corte, un detalle. Para eso usamos la herramienta de detalle que tenemos acá. Ahí hacemos un detalle que abarque techo, abarque piso, abarque las paredes y el entrepiso, ¿sí? Y obviamente una parte de afuera y otra parte de adentro del edificio. Entonces de esa manera nosotros al generar un detalle, que sería este que está acá, detalle 10, si yo lo abro, me lo va a dibujar así, y esto ya empiezan a ser líneas y tramas, ¿sí? Líneas y tramas en 2D. Lo que más me interesa, o por lo menos al programa lo que más le interesa es la envolvente, o sea, el techo, las paredes y el piso. Así que lo que haya acá o acá afuera no pasa nada, es parte del dibujo pero no para el perfil. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es venir a diseño, evaluación de energía, simulación de puente térmico, y acá nos trae el detalle que nosotros tenemos activo. Si tuviéramos más de un detalle, nos pregunta cuál y elegimos el que nosotros queremos. Y acá lo que nos está preguntando, ¿sí? O lo que nos está pidiendo es que elijamos partes del edificio que estén afuera, ¿no? El aire externo. Entonces con eso nos lo va a pintar de color negro. Seleccionamos, por ejemplo, esto que sabemos que es la parte de afuera, y le damos una temperatura. En este caso le vamos a poner 20 grados bajo cero como extremo. Le damos siguiente. Acá nos pregunta cuál es el aire interno. En este caso es este de acá. Con Shift vamos seleccionando los distintos espacios. La temperatura está bien, ¿sí? Yo podría decir que adentro yo necesito, no sé, 22 grados, por ejemplo, ¿no? O 25 como mucho. Le doy siguiente. Podemos ponerle un poquito más, ¿sí? 24, pero tratamos de que no sea tan caluroso. Le damos siguiente. Acá elegimos el piso o la tierra en realidad, y le damos siguiente. Y acá nos va a tirar un listado de todos los materiales que conforman la envolvente que nosotros tenemos en este detalle. Entonces nos dice que el bloque de hormigón, el panel de yeso, la madera estructural, que en el caso del techo. Fíjense que ahí obvió el cabio que yo tengo acá. Directamente me toma la cubierta de techo como debe ser, o sea, con su aislante y todo. Una vez que lo tenemos, le damos siguiente y le decimos que empiece la simulación. Van a ver que va a generar un gráfico, que ahora lo vamos a ver más grande, en donde nos dice el flujo de energía, la temperatura, y nos tira este gráfico entre frío y caliente para que nosotros veamos cómo se está comportando la envolvente. Si le ponemos colocar en el dibujo, lo va a colocar acá, ¿sí? Y nosotros lo podemos mover, vamos a mover con esta herramienta a un costadito. Entonces en el mismo detalle nosotros ya vamos viendo cómo se va haciendo el dibujo de puente térmico. Y acá hay algo muy importante y muy interesante de observar, y es que hay mucho azul y poco rojo. ¿Qué significa? Que mi sistema constructivo tiene problemas, ¿sí? Y es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que acá en esta parte del muro, ¿sí? Apenas hay una mancha roja o naranja que nos está diciendo que ahí está caliente el muro, o por lo menos no ha perdido temperatura. Pero donde hay hormigón, por ejemplo acá en la viga, y ese revestimiento que yo le puse de Durlock, que no es suficiente aparentemente, no está siendo suficientemente aislante para que el calor no salga, ¿sí? No se pierda. Entonces esos menos 20 grados, esto es un extremo, ¿no? Estoy hablando de menos 20 afuera y 22 adentro. O sea, tenemos una diferencia térmica muy grande. Pero bueno, puede pasar. Bien, entonces vemos ahí cómo esa simulación nos permite observar en esos lugares cómo se pierde el calor. Esto nos da la pauta de que, bueno, el programa está trabajando con materiales que tienen propiedades físicas, ¿sí? Entonces nos da la herramienta para decir, bueno, ¿lo podemos cambiar? Sí, podemos cambiarlo.
se está perdiendo mucho calor por abajo, por ejemplo, cosa que por ahí no, a nosotros no nos afecta demasiado, porque generalmente el calor va para arriba. Pero bueno, tenemos una pérdida de calor acá, y acá no es que tengamos pérdida de calor, sino que tenemos mucho frío que entra, que es más o menos lo mismo. Nosotros necesitamos concentrar el calor lo más que podamos dentro del ambiente y no perderlo, ¿no? Y en el techo ni hablemos. El techo es una laminita muy finita que va a estar fría, y eso también trae problemas porque el frío va para abajo, entonces va a empujar el aire caliente, ¿sí? Y vamos a tener ahí un ambiente medio raro, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar la tecnología de construcción de nuestro muro. Y lo que vamos a decirle es que acá haya algo, ¿no? Vamos a tratar de que no vamos a cambiar la construcción estructural de nuestro muro, sino que vamos a ponerle elementos aislantes, ¿sí? Vamos a decir que este lado tenga algo más para que nosotros podamos tener acá un control de la temperatura mejor, y en el techo lo mismo, ¿sí? Y en el piso también. Bueno, entonces pasemos a eso. Para eso vamos a la planta, vamos a sacarle la sobreescritura gráfica a nuestra planta, o si no, vemos y a ver si tenemos alguna guardada. Creo que no, como la planta básica, no tenemos ninguna planta básica. No importa, le sacamos la sobreescritura, total, esto lo podemos poner en cualquier momento, para ir viendo cómo va quedando el muro. Entonces, tocamos el muro, todos los muros son iguales, todos los muros exteriores son iguales, así que no vamos a tener problema con la composición del mismo. Y le vamos a dar botón derecho y ponemos editar compuesto del perfil seleccionado. Y acá vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Fíjense que el yeso laminado no son 5 centímetros. Cuando hablamos de yeso laminado hablamos de una placa de Durlock o de Knauf o alguna placa de roca de yeso. Entonces ahí no viene nada de 5 centímetros. O sea, por lo menos en el mercado no existe. Entonces eso no es real. Entonces lo que tenemos, la oportunidad que tenemos ahora es sumarle una capa más a esta composición del muro sin perder el ancho. Nuestro muro tiene 30 centímetros, así que tenemos que tratar de dividir este valor de 5 centímetros del lado de adentro entre el espesor de una placa de Durlock o de roca de yeso y la aislación que le queramos poner. Entonces ahí lo que hacemos es subir, insertamos una capa, y a esa capa del medio le vamos a dar supongamos 3 centímetros, ¿sí? Como mucho, y le vamos a decir que esto es un aislante, ¿no? Vamos a buscar un material aislante. Acá yo tengo algunas que he creado, que es lana de vidrio, por ejemplo. Vamos a poner una lana de vidrio de 50, y que eso ya tiene una propiedad física que tiene que ver con la aislación térmica. Y a mi yeso laminado le voy a poner 2 centímetros, ¿sí? Podría ponerle 1 porque se asemeja más al 12, y acá un poquito más, o sea, podría variar esto, pero mientras me sumen los 30 acá, por ahora no hay problema. Y del otro lado pasa lo mismo. Yo le podría poner aislación también al siding, ¿sí? Algún material que a mí no me permita entrar el frío, ¿sí? Podría ser algún otro aislante, por ejemplo, le podría insertar acá una capa más y decirle que este aislante sea, no sé, a ver, veamos qué tenemos. Alguna membrana, aislamiento de lluvia, membrana barrera de vapor, membrana impermeable, acá yo había creado una de estas. Vamos a probar una de estas membranas, ¿sí? Que es la Isolan de 10 milímetros. Entonces acá le ponemos 0,1 y a nuestro siding le vamos a poner 0,4. Entonces mantenemos los 30, tenemos un siding. Ese 0,4 está calculado aproximadamente con el solape que tiene. Podría ser un poquito menos, quizás 3 centímetros, y le ponemos un poquito más de membrana al exterior. Entonces ahí mantenemos los 30, sumamos un revestimiento más, un componente más de nuestro compuesto, sin perder el espesor del muro. Le damos OK, y lo que va a hacer es transformar todos nuestros muros en algo más eficiente. Entonces vamos a revisar planta baja, planta alta, tenemos la misma composición. Fíjense este detalle, cómo va envolviendo el material de aislante, la ventana, y también el recubrimiento de Durlock o de roca de yeso. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, abrir el detalle, ¿sí? Abrir el detalle, y en el detalle abrimos el corte primero a ver cómo va
cómo se va actualizando. Bien, por ahora los muros están bien. Acá hay una situación que no está bien. Esto debería ser prioridad a la losa, pero lo vamos a dejar así por ahora. Esto debería llegar hasta acá. Como prioridad de materiales, ¿no? Ahí lo vamos a revisar. Pero lo importante es que ya cambiamos la tecnología del muro. Vamos al detalle. Vamos a actualizar el detalle, reconstruir desde la vista de origen. La vista de origen es el corte. Y vamos a hacer otra prueba más de simulación de puente térmico. Vamos a elegir entonces la idea de afuera. Le damos al siguiente. Los espacios de adentro. Le vamos a dar siguiente. El piso. Vamos a ver si tenemos bien la temperatura. Sí, la temperatura está bien. El piso está bien. Acá ya empieza a ver, fíjense, lana de vidrio, ya empieza a aparecer. Y le damos siguiente. Una vez que está, empezamos la simulación. Colocamos en el dibujo. Y acá, fíjense que ya naturalmente cambió un montón. ¿Sí? Fíjense que el calor, ¿sí? Ya, o sea, no tenemos tanta invasión de azul. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? El calor de adentro está templando los muros. Y la invasión del azul ya no la tenemos tanto porque tenemos aislaciones térmicas. Entonces de esa forma empieza a trabajar la pared de otra forma, el tabique de otra forma. Sí tenemos acá un conflicto, pero bueno, eso es un tema de materiales que hay que cambiarle las prioridades. Y el techo sigue siendo un techo poco eficiente. Entonces bueno, podemos ir trabajando eso para ir cambiando la eficiencia del techo. Este nudo que hay que solucionar. Y vemos en la próxima simulación cómo queda. Bien, lo que vimos recién es que los materiales, ¿sí?, deberían ser iguales. Por ejemplo, esta losa debería ser del mismo material que la viga, como hormigón estructural. Y acá también hay un tema de dibujo, que esto hay que arreglarlo en planta, y es que la losa no está llegando al borde de afuera. ¿Y por qué? Porque bueno, se dibujó en un principio así, y la idea es que ahora, para resolver estos problemas, podamos mover esta línea de losa en planta hasta el límite de afuera y empezar a jugar con la prioridad de los materiales unos sobre otros. Vamos a probar primero en cambiar el material y después vamos a editar la losa para que quede bien pegadito y nos quede unificada la losa con la viga, ¿sí? Para eso podemos hacerlo desde acá. Podemos tocar el componente que queremos editar, botón derecho, y ponemos editar compuesto, perfil seleccionado. Entonces acá lo que nos figura es cómo está armado ese compuesto, como nos pasaba con el muro, en este caso de la losa de entrepiso. Entonces necesitamos nosotros que este material coincida con este material para tener una continuidad. Para eso tocamos lo que sería el núcleo de la losa y le decimos que esto es hormigón armado estructural, ¿sí?, que sería el coincidente con el material de la viga. Entonces vemos que el relleno pasa a ser el mismo, pero seguimos teniendo este punto de conflicto en donde el muro o el revestimiento pasa entre medio de los dos materiales, de los dos elementos. Para eso volvemos a la planta, ¿sí? Vemos la losa a ver cómo está armada y fíjense que justo acá en este punto no coincide la línea como acá, que está por fuera. Debe haber sido en algún momento que se movió por algún motivo, pero no importa, lo podemos solucionar. Tocamos ese lado y lo traemos bien al borde. Entonces de esa manera, cuando abrimos el corte, fíjense que ya con las prioridades del material, acuérdense, las prioridades son estas líneas que tienen ustedes acá, ¿sí?, nos va dando a nosotros cómo interactúa uno con otro. Entonces, por ejemplo, el hormigón armado estructural, ¿sí?, tiene mayor prioridad que una membrana o que una lana de vidrio. Fíjense, la lana de vidrio de 50 que pusimos tiene menos prioridad. Acá, si ustedes tocan el material, en este caso el hormigón o el bloque de hormigón armado estructural o el hormigón armado estructural, tiene una prioridad de 760. Si nos vamos, que esto es regulable, esto lo podemos tocar nosotros sin problema. Y si nos vamos a la lana de vidrio de 50, por ejemplo, tiene 430. Entonces acá vemos que esto que ustedes ven acá es simplemente un juego que hace el programa para unir todo lo que tenga prioridades por un lado de la misma categoría y separar al resto en elementos cortados. Entonces no tenemos que hacer nada más que interactuar los elementos para que justamente se junten los que se puedan juntar y se separen los que se tengan que separar. De hecho, yo lo que hice fue traer la losa hasta este límite
pero detectó de que el elemento estructural llega acá, entonces no pasó más de eso. Una vez resuelto esto, podemos hacer nuevamente el perfil. Nos quedaría resolver, por ejemplo, este conflicto, que podría ser también una solución, armando como una especie de membrana entre el piso del suelo y el hormigón. Podríamos tener algo acá, ¿sí?, que nos ayude a eso. Pero bueno, acá tenemos la viga, ¿sí? La viga tiene una preponderancia sobre la estructura de esto. Entonces lo que podemos hacer, si no, es en esta capa, que es la capa donde yo tengo el mortero de nivelación, el piso, la terminación del piso, el pegamento del piso, podría simular, y esto es algo que va en cada proyecto, cada uno lo puede hacer como quiera, podría simular lo que suele hacerse en una losa radiante, ¿sí?, en donde el contrapiso es una cuestión estructural y lo que va arriba va flotando, ¿sí? Flota. ¿Qué significa? Que hasta puedo en la obra ponerle acá un pedazo de aislación, y eso lo podemos lograr, ¿sí?, armando este sándwich, como les digo. Lo que más nos interesa incluso es el techo. El techo no tiene ninguna aislación. Si nosotros abrimos el compuesto, también desde el botón derecho, fíjense que tiene chapa prepintada 10 centímetros, que en esos 10 centímetros estamos incluyendo el rolón de la chapa, y una madera estructural de 3 centímetros, que sería como una especie de machimbre, que podría ser un poquito menos, ¿sí?, un 2 por ejemplo, ¿no? Y dentro de mi chapa yo podría meter, o por lo menos sumarle una capa más. Total es el techo, no pasa nada. Le sumo una capa más de una aislación. En este caso le podría poner en el medio una lana de vidrio. Entonces inserto una capa. Acá elijo una lana de vidrio de 100, por ejemplo. Le digo que tenga un espesor de 2 centímetros porque va a estar aplastada, ¿sí? Podría ser de 50, de última, de 50. Va a estar aplastada, así que podemos decirle que tenga, no sé, 3 centímetros, por ejemplo. Y más mi chapa de 10. Entonces mi techo, mi cubierta de techo ya pasa a tener 15. Le damos OK. Y ahí tenemos otra condición, ¿sí? Esto es otra cosa. Ya el perfil nos va a dar mucho mejor que antes. Bien, volvemos al detalle. En el detalle tenemos que actualizar o reconstruir la vista. Entonces ahí ya nos aparece lo que nosotros estuvimos trabajando acá. Esto no lo trabajamos todavía, pero vamos a ver qué pasa. Una vez que está, otra vez diseño, velocidad de energía, simulación térmica, elegimos el aire de afuera, elegimos el aire de adentro, elegimos el suelo, le damos siguiente, empezamos a ver cómo interactúan los materiales, está todo bien, siguiente, y empezamos la simulación. Colocamos en el lugar, y acá ya empieza a hacer otra cosa el techo. Fíjense cómo empieza a variar un poquito más, ¿sí? Quizás deberíamos, fíjense que está un poco más naranja, ¿ven? Acá más tenue y acá más fuerte, porque bueno, en los espesores no son grandes. Mientras más espesor tengamos de aislación, mejor va a ser nuestro gráfico. Acá también varió un poquito el color. En ese corte que nosotros teníamos ya no lo tenemos más, ¿sí? Y nos está faltando el piso, ¿sí?, que le podríamos poner también una aislación. Pero bueno, esa es un poco la idea, que ustedes vean, y esto lo podemos llevar al plano también como parte de la documentación, siendo conscientes con el medio ambiente también. Digo, es una muestra de que se piensa el proyecto para que sea lo más eficiente posible y tenga menos gasto de energía, y podamos tener una factura de gas y luz más baja que lo que se suele tener en una casa, por ejemplo, tradicional, ¿no?, en donde se pierde mucha energía. Así que bueno, eso es un poquito lo que les quería mostrar, y bueno, nos vemos la próxima.